Continuamos en Escritorio Local y llevamos mucho tiempo pendiente de todo lo que está sucediendo en Aspanias. En los últimos días y en las últimas semanas nos hemos hecho eco también de algunas noticias nuevas respecto a la complicada situación por la que atraviesa el grupo, y una vez más queríamos contar con la visión de Rafael Lacalle, que nos va a hablar de esas últimas novedades. Además, como representante de UGT, en este caso, en este programa, bueno, pues quiere darnos también las últimas informaciones respecto a las intenciones de la gerencia, y todo ante un momento que es crucial para el grupo por todo lo que está sucediendo. Rafael, muchas gracias por atendernos de nuevo, en esta ocasión vía telemática, pero bueno, las circunstancias son así. Estoy encantado de verte, aunque sea a través de la pantalla. Sí, la verdad que la situación obliga, pero bueno, es buena ocasión en cualquier caso. Rafael, ¿qué ha cambiado desde la última vez que nos veíamos hasta el momento actual? Porque ya hemos hablado en otras ocasiones de dificultades económicas, de una gestión que estaba en entredicho, de que no se renovaban los cargos. Ahora advertís desde UGT también de nuevas intenciones por parte de la gerencia. ¿Cuál es el momento actual de Aspanias? Pues el momento actual es realmente complicado. Me preguntabas que qué había cambiado, y la verdad es que las cosas que esperábamos que pudieran mejorar no lo hacen, y en cambio otras que vienen sobrevenidas pues empeoran un poco la situación. Una de las cosas que pensábamos que quizás podía cambiar era la negativa permanente de los miembros de patronatos y junta directiva a hablar con los comités de empresa, con los representantes de los sindicatos. La verdad es que no muestran ningún interés por hablar con nosotros, y nosotros, bueno, como hemos dicho otras veces, hemos dirigido escritos, información, pero la empresa no les hace llegar a todos los patronos y directivos. Entonces hay cosas que estaría bien que conocieran, una pena que no las podamos hablar discretamente y con tranquilidad, pero yo creo que es bueno que hay cosas que tienen que saber, ¿no? Hablábamos de la situación económica. La verdad es que tenemos una crisis que se viene arrastrando desde el 2014, que tiene una serie de causas y de motivos que se pueden corregir. Por ejemplo, en Aspanias se negocian a la baja todos los trabajos y los convenios con administraciones. Parece que es mucho más importante salir continuamente en los medios de comunicación con la noticia de que hemos recibido un nuevo trabajo o una nueva concesión, que el hecho de que esa concesión, esa actividad sea rentable y sostenible. Luego también nos preocupa que más últimamente se están perdiendo clientes de la Fundación CISA, del Centro Especial de Empleo, porque no hay una adecuada organización, no se les prestan todos los recursos y el personal necesario, y nos tememos que algunos clientes con los que se hacen trabajos que sí que son rentables se puedan llegar a perder. Luego hemos hablado muchas veces de que hay una pequeña cúpula que tiene salarios muy altos, mientras el resto, el 80% de la plantilla aproximadamente, no llega a los 1.000 euros netos al mes, porque las categorías como auxiliares de enfermería, como cuidadores, que son las peor remuneradas, o en el caso de las residencias de ancianos, las categorías equivalentes, pues son las que más se contratan, y además hay mucha precariedad en el sentido de medias jornadas, incluso más reducidas aún. Y luego continúa el gasto sin control en vehículos, en teléfonos móviles, que en muchas ocasiones son de uso privativo para algunos trabajadores y trabajadoras muy escogidos, o por parte directamente de patronos o directivos. Y luego también en el apartado de suministros, pues vemos que hay unos gastos que no nos explicamos por la cuantía que representan. Luego, sobre viajes, dietas, gastos de protocolo y representación, pues tampoco tenemos una información detallada. Y bueno, alguna cosa sí que parece que va cambiando a mejor, aunque sea obligados por la situación, porque una cosa que veníamos denunciando es que se alquilan demasiadas instalaciones. Tenemos una cantidad de centros, en algunos casos vacíos, como locales o almacenes o cosas así, que entendemos que no deberían continuar así, pagándose una renta, no sabemos bien a quién, y sin uso. Pues algunas de estas sí que parece que se van abandonando, como por ejemplo las oficinas de la calle Caderuega, pero bueno, vemos que hay cosas que siguen ahí. Luego, una costumbre habitual de nuestra empresa es contratar informes o servicios o asesorías que son anormalmente caras para cualquier cosa. Y luego a veces esas asesorías nos hacen un informe de 20, 30 hojas, por el que se factura la cantidad que sea, y luego quizás ese plan ni siquiera se pone en práctica o se tiene que modificar continuamente. Es decir, que a veces hay gastos que realmente no entendemos. Luego mencionábamos hace poco también que hay muchos puestos de trabajo que parece que se crean ad hoc, que no entendemos la necesidad nueva, mientras falta personal de atención directa.
Y en este aspecto, pues la verdad es que es curioso, porque si alguien quiere conocer a familiares de gente famosa en Burgos, pues igual puede entrar a echar un ojo a España, porque allí se puede encontrar a familiares de exalcaldes, de exdelegados territoriales de la Junta de Castilla y León, de exdirectores de trabajo, de conocidos empresarios, también de miembros del equipo de gestión de España. Es decir, que realmente hay una cantidad de puestos, que quizás algunos sí que tengan justificación, pero que tanta gente de este perfil la tengamos contratada en España, pues sí que nos llama la atención. Es algo que nos cuanto gustaría menos, ver hablado con ¿no? nosotros. Rafael, uno se pregunta, ¿cómo es posible que en medio de la crisis que sufre el grupo, porque me estamos diciendo que no es algo nuevo, llevamos ya también meses advirtiendo, pero nos estás comentando que al final los problemas económicos vienen de años atrás, se siga manteniendo esa opacidad sin que se haga nada al respecto, ¿no? Las familias también están, o una parte de las familias, clamando explicaciones. ¿Cómo es posible que sigan sin darse? Pues la verdad es que nosotros siempre hemos dicho que nos gustaría que esos patronos, esos directivos de los órganos de gobierno, que son los que se supone tienen que dirigir la entidad, pues tuvieran más fuentes de información, pudieran hablar con otras personas. Pero parece que históricamente siempre se han vinculado mucho al director gerente José María Ibáñez y siempre le han dado una vía libre, pues exenta de justificaciones o de explicación. Nosotros desde los comités nos cuesta mucho que nos hagan caso, muchas veces tiene que mediar la inspección de trabajo y en los patronatos y órganos directivos pues siempre ha habido gente que ha pedido explicaciones, pero bueno, quizás como no hay un órgano parecido a la inspección de trabajo al que acudir o quizás por evitar problemas personales incluso, pues parece que mucha de esta gente pues al final ha dejado las cosas pasar y claro, luego lo lamentamos, ¿no? Porque la situación a la que llegamos se ha venido produciendo pues muy poco a poco. La verdad es que, por ejemplo, un asunto tan importante como la compra de las residencias de ancianos, de mayores, que es un nuevo sector, es un cambio absoluto. No se hizo un estudio de mercado, no se informó al comité de empresa. Los patronatos lo aprobaron todo y a día de hoy conocemos que siguen teniendo pérdidas desde que se compraron, lo cual no es de extrañar porque una de ellas al menos ya se encontraba en quiebra. Si tú compras un negocio en quiebra, puede que te resulte atractivo que el precio de adquisición sea menor. Pero claro, si estaba en quiebra, por algo se da. Claro. Quizás hay que hacer un estudio serio de ver si realmente es una buena inversión o no. Pues todas estas cosas tan importantes normalmente se aprueban en una sesión, normalmente se envía una información muy escasa y luego se nos informa a posteriori a todos los demás, además pretendiendo un poco que lo aplaudamos, que estemos entusiasmados, pero claro, luego vemos las consecuencias porque muchas de estas cosas pues salen mal. La verdad es que salen mal. Rafael, no solo se mantiene la opacidad, y perdona que te interrumpa, sino que se quiere ir un paso más allá, porque desde UGT habéis advertido de las nuevas intenciones, también de esa gerencia, con una especie de reorganización, que lo que vendría a suponer, si no lo he entendido mal, es dar más poder a los mismos y menos explicaciones al resto. Sí, eso es. Para ponernos en contexto, pues deberíamos saber que José María Ibáñez, el director gerente actual de la entidad, pues lleva más de 30 años dirigiendo a España. Pues, por un lado, hay que reconocer que es responsable de que España se haya expandido y haya crecido tanto como lo conocemos hoy en día, pero evidentemente no se puede negar su evidente responsabilidad en la situación que tenemos. Como esta situación cada vez es más grave y más conocida, pues el equipo de gestión de Aspanias con José María Ibáñez a la cabeza cada vez tiene menos prestigio y menos credibilidad en bancos, ante las administraciones públicas, con los proveedores y también incluso entre la plantilla y las familias. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues que parece que este señor da un paso atrás, pero por la información que ha hecho llegar un grupo de familias, parece ser que quieren crear un órgano de gestión nuevo que empezaría a controlar no solo a Aspanias, sino también a Spodemi en Miranda de Ebro y a Samímer en Villarcayo y Merindades. Y para ello introducen a personas de absoluta confianza de José María Ibáñez en la gestión de todo este grupo. Personas que en algunos casos pues no tienen relación contractual con Aspanias ni jurídica o tienen algunos otros cargos en otras instituciones que nos parece que pueden ser incompatibles. Y que además, si antes no se han atrevido a cuestionar las decisiones erróneas que nos han llevado hasta aquí y además las han aplaudido, pues no nos parece que tengan el suficiente criterio para dirigir la entidad, ni mucho menos a Spodemi y a Samímer, que se verían en buena medida absorbidas por esta maniobra si finalmente se aprueba.
Claro, decís por un lado, se pretende contratar o poner en esos puestos a dos personas de la más estricta confianza del gerente, una por una relación personal, la otra creo que es alcaldesa y Sí, además con una relación directa también con Aspanias, por lo que ponéis en tela de juicio que sea, bueno, pues cuanto menos, no sé si la palabra es legal, pero cuanto menos lo más idóneo, ¿no? claro, porque, por ejemplo, el Ayuntamiento de Cartagena-Jimeno tiene contratado con España, es un programa, por lo que conocemos, no conocemos quizás todos los detalles, pero un programa de asistencia telemática a personas mayores que tiene una cuantía económica importante y, claro, ser juez y parte en ambos sitios resulta complicado, ¿no? Si tú, por ejemplo, quieres renegociar la continuidad de ese servicio, ¿qué haces? ¿Intentas aligerar el coste para beneficiar al Ayuntamiento de Cartagena-Jimeno? ¿Intentas aumentar el coste para beneficiar a España? Son cosas un poco extrañas, ¿no? Que entendemos que deberían acordar las personas con independencia. Claro, bueno, cuanto menos sospechoso, decís. Todo esto se produce, las advertencias que estáis realizando desde UGT, justo cuando ese grupo de familias también sale a pedir explicaciones, a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Os habéis enterado de algunas cosas por ellos? Imagino que al revés también, ellos por vosotros. ¿Era algo que estabais esperando? Claro, lo que pasa que este tipo de maniobra pues sí que nos ha pillado muy desconcertados en ese aspecto. Sí que contábamos con que esta persona, José María Ibáñez, ya tiene 70 años, en algún momento se tenía que apartar, pero claro, crear una nueva estructura que además podría en la práctica llegar a absorber a otras entidades como Aspodem y Yasamir, pues es algo que nos preocupa. Y nos preocupa también que se quiera aprobar en algunos órganos de gobierno y no en la asamblea, donde todos los socios podrían opinar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nos parece que quizás el equipo de gestión actual y estas personas de confianza podrían estar preocupadas por el hecho de que los socios quizás no aprueben ese plan. Entonces, prefieren llevarlo a los patronatos y órganos de gestión de gobierno actuales que están compuestos por personas que tienen pues mucha confianza y mucha fidelidad al equipo de gestión. Que incluso personalmente, hablando con algunas de ellas, nos parece que se sienten en deuda, nos parece que piensan que como su hijo o su hija está atendido y que José María Ibáñez lleva Claro, diciendo uno piensa, no voy a decir tanto nada porque tiempo. mi hijo está bien, ¿no? Claro, pero no solo eso, sino que hay una sensación como de que nos estuvieran haciendo un favor por prestarnos esos servicios sociales que son un derecho. Es decir, España ha hecho una gran labor, pero no podemos olvidar que es una gran labor que se ha financiado con dinero público, con políticas de Estado y que las personas con discapacidad son ciudadanos de derechos. Es decir, que por el hecho de estar atendidas en España no le deben nada a nadie, están simplemente ejerciendo sus derechos. Bueno, y además una de las claves, yo creo que la acabas de dar, dinero público. Rafael, durante años ha sido noticia el Grupo Aspanias por esas cantidades de dinero público que llegan, por cómo se está gestionando. Ha sido ejemplo para la Junta de Castilla y León en algunos momentos por esos trabajos que se han estado realizando. Motivo más, si cabe, entiendo, para dar todas las explicaciones que se consideren oportunas. Claro, es que en España es cierto, se desarrolla una labor que es fundamental, que es importantísima, y además hay una plantilla cualificada y muy motivada y que, por ejemplo, en esta crisis del COVID-19, mis compañeros y compañeras de los centros de día y de las residencias han vivido situaciones muy duras, turnos de trabajo extenuantes, una situación de ansiedad compartida con las personas con discapacidad, pues muy importante también, pero al final se ha conseguido salir adelante. Ahí, por ejemplo, yo creo que podríamos hablar de que los comités de empresa han cumplido su función de vigilar el cumplimiento de los protocolos de seguridad, la plantilla también. Finalmente, pues con la empresa ha habido acuerdos en algunos casos para encauzar estas situaciones y se ha sobrellevado bien. Es decir, que una situación tan dura la hemos podido capear con, bueno, pues algunos casos, evidentemente, es imposible que no llegue a pasar, pero con una buena atención y una buena atención de calidad. Lo que no es de recibo es que este dinero público después acabe prestándose desde una empresa a otra empresa, de la Fundación España a la Fundación FISA, para no se sabe muy bien qué fines, que haya un descontrol absoluto de los gastos, y luego situaciones que también nos preocupan, porque hablábamos de que José María Ibáñez se iba a jubilar, parece que se habla de que quizás se prejubilarían otras personas, y bueno, nos podemos temer que incluso en la gravísima situación económica en la que nos encontramos, tengan la tentación de conceder una paga extraordinaria de jubilación, un premio de jubilación, aun estando en la situación en la que estemos. Esperemos que esto no ocurra, porque si se da, ya parecería esto una auténtica fiesta con dinero público
y lo denunciaríamos públicamente. Claro, yo creo que es algo impensable, ¿no? En un momento como el actual Esperemos que lo sea, y en unas esperemos que lo sea. circunstancias económicas. Es más, de producirse esa situación entiendo que la vía judicial también está ahí, ¿no? Porque al final se está hablando de dinero público y de una situación económica muy complicada. Claro, esperemos que el hecho de que podrían estar pensando en la contratación de una asesoría para llevar el Departamento de Gestión Económica no dificulte estas cosas. Es otra de las cosas que nos tememos. Si bien hasta ahora hemos tenido muy poco acceso a información económica, parece ser que en breve vamos a poder acceder a más y con más detalles por fin, tras mucho tiempo de espera, pues si finalmente una asesoría externa elegida por España, el equipo directivo, para ser más concretos, va a encargarse de esto, pues nos tememos que no podamos comprobar las cuentas con determinada agilidad y sobre todo que no se pueda hacer una auditoría económica externa e independiente como nosotros y como también las familias y como muchas otras personas de la sociedad burgalesa estamos reclamando. Porque claro, el hecho de que haya una asesoría elegida no a dedo exactamente, sino con confianza por parte de las personas que las contratan y con una relación mercantil, es decir, una asesoría al final está contratada, pues obedece a quien le paga. Nos parece que esto es una dificultad añadida para el control económico. Claro, bueno, y es que parece que no tiene mucho sentido tampoco. Llevabais mucho tiempo, ¿no?, pidiendo esa asesoría externa que de alguna forma determinase cuál es la verdadera situación, porque se conocen algunos datos, pero no todos, claro, y hay que llegar al fondo de la cuestión. ¿Cómo valoráis desde UGT que a nivel autonómico el Partido Socialista haya llevado toda esta situación de España también a las Cortes de Castilla y León y pida a la Junta que de alguna forma salve de esta situación al grupo, que participe? Porque claro, yo creo que, o por lo menos desde mi punto de vista, hay que tener cautela a la hora de pedir esto, porque habrá que saber cómo se ha podido llegar a una situación de estas características. Claro, claro. Ahí has dado con una clave importante. Por un lado, nosotros que reconocemos abiertamente que estamos en contacto con diferentes partidos políticos, tanto del gobierno como de la oposición, en Castilla y León, en concreto también con las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades, con la de Empleo, incluso estamos enviando información al protectorado de fundaciones, que no se nos debe olvidar que las fundaciones públicas como Aspanias y otras no son empresas al uso, tienen que cumplir con los fines fundacionales que tienen marcados y la Junta de Castilla y León, a través de ese protectorado, tiene que velar porque realmente esas fundaciones que tienen tantas exenciones fiscales, que reciben tanto dinero público, cumplan con sus fines y empleen el dinero correctamente. Entonces, esa es una clave. Por un lado es cierto y es absolutamente necesario, como decía el Partido Socialista en su intervención, que la Junta tiene que asegurarse de que España se mantenga a flote y para eso nosotros lo que planteamos es que hay una ayuda para los centros especiales de empleo, que es pública, que existe desde hace años, que precisamente se podría solicitar para sanearlo. Pero claro, como bien decía, no se trata de inyectar dinero continuamente, no podemos tratar a España como si fuera un pozo sin fondo y echar dinero en él continuamente. Se tiene que hacer una auditoría de gestión y entendemos que se tienen que depurar responsabilidades y ver por qué y cómo hemos llegado hasta aquí. También entendemos que se deberían renovar los órganos de gobierno. Cuando una institución pierde credibilidad interna y externa y tiene problemas tan graves, entendemos que se tienen que renovar los órganos de gobierno. Entendemos también que la Junta tiene potestad de intervenir la entidad cautelarmente a través del protectorado de fundaciones y una autorización judicial. Y entendemos también que, fundamentalmente, si se inyecta dinero público, se tiene que hacer un plan de viabilidad muy serio y negociado con los sindicatos y con el comité de empresa. Nosotros, desde UGT y también los compañeros de otros sindicatos, hemos elaborado una larguísima y amplísima batería de medidas para reducir los gastos de la entidad y para aumentar los ingresos. Creemos que son realistas. Lo que pasa es que, como decíamos al principio, no hemos tenido siquiera la oportunidad de plantearlas y hacerlas llegar a los patronos y directivos, lo cual es algo que nos parece demencial. Y una situación de crisis tan grave como la que padece España no se corresponda con un interés por investigar otras alternativas y de hablar con todo el mundo. Porque, claro, el otro día, en otro medio de comunicación, escuché al vicepresidente de la Fundación FISA decir que se estaba haciendo este proceso del que hablábamos antes de reorganización de Aspanias y de Samim Medidas Podemi, y que no se podía hablar de ello porque era confidencial y que ya se hablaría cuando estuviera aprobado. Así funcionamos. Está aprobado, te tiene que gustar, lo tienes que aplaudir y antes no tienes derecho a saber nada. Así, por desgracia, es como vemos que funciona España desde la plantilla y también muchas familias lo ven así.
Ojalá podamos cambiar. Entiendo, Rafael, que además ante esa salida que se va a producir de la gerencia, ya lo anunciaban también los propios responsables, ¿no? En una rueda de prensa, se iban a marchar. Queréis dejar claro que esto no excluye de responsabilidades, ¿no? Porque al final la gestión está hecha y uno porque se vaya no puede lavarse las manos y decir, bueno, esto ya no va conmigo, ahí se queda el grupo y que cada uno pueda salir por donde pueda. Estamos hablando de muchísima gente y de que al final lo que está sucediendo ahora puede enturbiar el buen trabajo que efectivamente se ha realizado durante tantos años, siendo una fundación y en un primer momento una asociación pionera en muchísimos aspectos y defendiendo unos derechos cuando no se defendían, ¿no? En este país. Claro, por supuesto, eso es. Por un lado, la labor de Aspanias es importante, es fundamental. Además, no hay nadie más que pueda hacerla ahora mismo, a día de hoy. Si finalmente Aspanias quebrara, sería una catástrofe social. No hay ningún organismo que nos pueda suplir a día de hoy y, por lo tanto, se tiene que velar porque continúe. Pero, claro, lo que decimos, si alguien se va y, además, tras sucesivas huidas hacia adelante, tras negarse a hablar con los sindicatos, tras negarse a la transparencia, tras negarse a una auditoría, evidentemente todo esto no puede quedarse así, ni como decía el vicepresidente de la Fundación FISA, ni mucho menos le podemos dedicar una estatua a una persona que se ha caracterizado por esta forma de gestionar la entidad. Así que, evidentemente, se tienen que depurar responsabilidades. No sé de qué tipo serán esas responsabilidades. Si simplemente se tratará de errores en la gestión, o si habrá otros asuntos, no lo conocemos con detalle, no lo podemos asegurar. Ahora que Rafael es la pregunta que se puede estar haciendo mucha gente en sus casas, ¿no? UGT ha desvelado también esos planes de la gerencia, advierte además de las irregularidades que se pueden haber producido. Las familias o una parte de las familias también reclaman explicaciones, reclaman cambios. ¿Qué tiene o qué puede ser lo siguiente dentro de este conflicto para poder de alguna forma, bueno, pues no sé si llegar al entendimiento, si eso es posible, pero por lo menos aclarar qué está sucediendo y exigir esas responsabilidades? Pues bueno, nosotros, como el otro día, cuando el Partido Socialista hizo la pregunta en las Cortes, bien respondió la consejera que este viernes, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, este viernes tenemos una reunión con ella y bueno, pues esa es la vía de diálogo que tenemos, pero bueno, bien entendemos que el diálogo no puede ser eterno sin llegar a compromisos, es decir, nos gustaría que las diferentes consejerías y organismos de la Junta de Castilla y León nos dieran una solución, además una solución integral. Porque no se trata de que la Consejería de Familia diga yo solo puedo dar subvenciones o la Consejería de Empleo yo solo me puedo encargar del ERE, sino que los organismos de la Junta deberían coordinarse y buscar una solución integral. Nosotros, tanto los trabajadores en general como los comités de empresa, estamos abiertos a hablar con quien sea, a tomar medidas, a negociar, a acordarlas para salvar la entidad, porque España entendemos que sí que tiene futuro. Además, debe tenerlo, porque, como decíamos, no hay nada que nos pueda sustituir, así que debemos resucitar esta entidad. Y, claro, para ello necesitamos una intervención decidida de la Junta, porque por mucho que este plan de José María Ibáñez finalmente se apruebe y se lleve a término, si es que es así, según han desvelado las familias, la deuda económica va a seguir ahí y nos preocupa muchísimo la deuda con la seguridad social. Si no estamos al día con la seguridad social, eso es gravísimo porque se podrían perder incluso subvenciones, bonificaciones a las cotizaciones, es decir, podríamos hablar de que en un mes perderíamos miles y miles y miles de euros. ¿Creéis que esa intervención de la Junta debe ser total? Es decir, al final deben ser las consejerías las que tomen cartas en el asunto, las que averigüen qué ha pasado, cómo está la situación, qué es lo que hay que hacer, por lo menos hasta estabilizar el grupo. Pues a nosotros nos gustaría que interviniera el protectorado de fundaciones como tal, que las distintas consejerías aportaran no solo la línea financiera, evidentemente, sino como hasta ahora han hecho, sino también, pues, bueno, una adecuada supervisión. Y creo que tanto las familias como la plantilla tenemos mucho que decir. Y también hay muchos técnicos y profesionales muy cualificados en España que tienen mucho que aportar. Es decir, que tampoco se trata, no queremos que nadie entre en España como un elefante con una cacharrería y derrumbe todo, ¿no? Pero sí que entendemos que tiene que haber alguien al frente de España que sea capaz de dialogar y de negociar y de llegar a soluciones consensuadas con la plantilla, con el resto de familias, con las instituciones. Y eso a día de hoy no lo tenemos y todo parece indicar que no lo vamos a tener. No vamos a tener a corto plazo a alguien al frente de España que tenga esa capacidad de diálogo, de trabajo en equipo y de conciliación y de transparencia.
Fíjate que tampoco es nada complicado, ¿no? Que se trata de hablar y de dar explicaciones, que uno parece que está pidiendo otras cosas y al final es algo tan sencillo como eso, en un grupo tan grande que atiende a tantas personas, que da trabajo además a tantísimas en Burgos y que funciona con muchísimo dinero público. Rafael, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en España también durante las próximas semanas. Te agradezco mucho que hayas vuelto a estar con nosotros, aunque haya sido de forma telemática. Cualquier novedad nos la cuentas y también si se produce algún cambio dentro del grupo, que yo espero que sea para bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a ver si por fin hemos hecho llegar a muchos directivos y patronos todo lo que queríamos decir o parte de lo que queríamos decir, ya que hasta ahora no hemos podido hacerles llegar nuestras comunicaciones. Gracias, Muchísimas gracias. Rafael, gracias. No vamos a abandonar el conflicto de España porque lo escuchábamos en esta entrevista con Rafael Lacalle. El Partido Socialista en las Cortes Autonómicas pide también que la Junta intermedie, que de alguna forma participe de este conflicto para dar una solución. Hemos escuchado que la intervención podría ser una solución factible al momento tan complicado que atraviesa el grupo. Vamos a hablar después de publicidad con la procuradora socialista Noelia Frutos, que ha sido la que ha defendido esa petición en las Cortes de Castilla y León, para que nos explique en qué consiste la petición y también cómo ve uno de los mayores conflictos sociales que tenemos abiertos en toda la provincia de Burgos.